Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al semanario número 7. Tenemos a nuestros compañeros de lujo como siempre, Adriana Dávila y Manuel Díaz, a quienes voy a ir presentando durante el desarrollo de este semanario. Bienvenida Adriana. Hola, hola, ¿cómo Bien, están? bien, gracias. Y Manuel que va en tránsito, pero no deja de distinguirnos con su presencia. Además es más orgánico, Manuel, me gusta, me gusta. Un privilegio estar con ustedes y sí, hay que trasladarse. Oye, pues bienvenidos todos. En los banners están pasando las redes sociales de cada uno de ellos para que los busquen en sus redes. Ahorita les voy, a los que no los conocen todavía, que lo dudo, les voy a ir diciendo quién es cada uno de ellos. Hoy tenemos varios temas. La semana pasada se encendieron las alarmas en el Palacio Nacional. El gobierno de Estados Unidos les hizo la chamba nuevamente, pero no tanto. Yo creo que los terminó exhibiendo y fue un golpe. De hecho, han recibido 2 golpes indirectamente. Primero, 3 casas financieras que son investigadas, intervenidas, pero resulta que en una de ellas está el consejero, bueno, digo, el jefe de la oficina de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y asesor de él con los empresarios. Es brutal desde donde se vea este asunto, porque sí embarró directo a la cúpula obradorista. Y el segundo golpe que parecía ser nota roja, la detención del hijo de Julio César Chávez Jr., que todo estaba en la detención de un hombre famoso por temas de redadas, hasta que aparece en la información pública que la orden de aprehensión se tenía en este país desde el 2023. Se inició en el 2019 la carpeta de investigación y se otorgó la orden de aprehensión para 13 personas en marzo del 2023 y desde entonces gozó de gran impunidad. Como antecedente, antes de pasarle la palabra a mis queridísimos amigos, solamente recordar que Claudia Sheinbaum dijo que el gabinete de seguridad argumentó que se la pasaba mucho tiempo en Estados Unidos. O sea, a ver, dice, la pasaba mucho tiempo, no significa estaba permanentemente fugado. O sea, se la pasaba mucho tiempo, es que estuvo en varias ocasiones en México. Y luego Gers Manero salió a decir que, pues es que ellos ya lo habían pedido, pero no les hacían caso. Pero el problema es que no estuvo de manera temporal, permanente desde el 2023 hasta la fecha en que es atrapado, sino 3 veces estuvo en México y se verifica por las redes sociales del propio boxeador junior del gran campeón Julio César. Así que sí estuvo en México, sí gozó de impunidad y no era un tema aislado. Está dentro de la carpeta, según el periodista Chaparro, está dentro de la orden de aprehensión junto con 13 personas. Pero déjenme decirles, o sea, no solamente en la averiguación está Ovidio, también está Archibaldo, o sea, los 2 hermanos, los 2 hijos del Chapo están junto con la orden de aprehensión que se libró también para el hijo de Julio César. Es un escándalo desde donde se vea. Y abro con ustedes. ¿Primero las damas o primero Manuel? ¿Quién dice yo? Ya, hasta la vez pasada fue primero a las damas, hoy le toca al caballero. Vas, Manuelito. ¿Tiene problemas con su señal? No, tengo Ahí, problemas con mi edad, que no ahí sé está. que mute significa silencio y lo tenía apretado, entonces ya no funcionó. Ya la edad empieza a fallar. Mira, es una pista, es un baile de varias pistas. Lo primero que tenemos que entender es lo mediático que tiene que ver, que a mí me suena más advertencia, ahí les vamos, ahí les vamos, ahí les Okay, vamos. ¿Por qué atrapar a alguien que es mediático y no atrapar a 175,000 otros involucrados en actividades ilícitas como tenemos en México? okay. Entonces, aquí hay también te lo estoy diciendo que ahí te voy, te lo estoy diciendo que ahí te voy, te lo estoy diciendo que ahí te voy. Lo de las instituciones financieras, pues se explica relativamente fácil. Una, son lavadores de dinero. Y dos, los estadounidenses no les gusta competencia, incluso en lavado de dinero. Entonces, es una carambola de triple banda que se hace desde ese punto de vista
se sigue con lo mediático y se sigue presionando hacia todos los grandes intereses que hoy en día se están jugando en la geopolítica y que se quiere alinear a México y no se puede. ¿Cuáles son estos intereses? Bueno, principalmente el sector energético. Ahora que se está reagrupando el mundo en regiones, Estados Unidos yo creo que lleva algo muy bien, que todavía falta un poco para llegar a la mecatrónica y a la robótica, y que es necesario irse con calma y seguir trabajando de la mano con México. Al final tienen 7,000 plantas aquí donde manufacturan todo tipo de servicios y productos que no las pueden soltar tan fácil. Y todo esto es para que se sigan alineando ciertas cosas a los intereses norteamericanos, no porque seamos sus amigos, no porque sean nuestras esperanzas, simple y sencillamente sí somos un vecino muy pegado para permitir que sus negocios se caigan con todas estas ocurrencias que, aunque Claudia muestre un poco de voluntad para hacer, realmente no tienen gran efecto. De nada sirve un Omar García Harfuch dando resultados cuando nosotros sabemos que la ruta del dinero y el interés norteamericano pues no viene en hacer justicia, viene en que su hegemonía crezca, en no perder negocios, no perder aliados y tener ese control y esa influencia global y no perder sobre todo su moneda que le están perdiendo con todos estos países que están usando otras paridades. Entonces yo lo sigo viendo como un circo para decir la línea va a ser una y la línea va a ser de cierta manera. Ok, un buen punto, ¿eh? ¿Qué dices, Adriana? Oye, a ver, yo nada más quisiera recordar que Alejandro Gertz Manero ha sido fiscal muchos años, no es la primera vez que está en una área de seguridad, fue secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox también, es decir, ya tiene una amplia experiencia en la materia, es un hombre que lleva bajo su brazo, yo diría, carpetas y carpetas y carpetas de todo mundo y supongo que inclusive de los actuales líderes nacionales, de todos los grupos políticos habidos y por haber, del color que se trate. Dicho esto, es importante señalar que la actuación de Alejandro Gertz Manero, lo hemos visto, siempre ha sido más como un despacho privado que como un tema de seguridad de política pública. ¿Y por qué me quiero referir a eso? Porque si bien es cierto y dice, y puedo coincidir con Manuel cuando señala que el hijo de Julio César Chávez no es necesariamente llamémosle, el personaje al que tendrían que haber detenido con todas las fuerzas, o sea que hay otros personajes que están involucrados en este proceso. Julio César Chávez sí tiene un mensaje del propio grupo de Ovidio Guzmán, que es el que está con el que se está haciendo el acuerdo, y si ustedes recordarán, es con quien se llevó la familia, o sea, fueron 25 miembros o 17, no recuerdo la cantidad. 27. Familia que se habían ido a Estados Unidos, que les permitieron estar ahí, y curiosamente, ahí tendría que estar él, ¿no? O sea, el señor Chávez, ¿no? Tendría que estar, que ya es famoso por sus nexos. El papá, y también es importante señalarlo, ha sido vinculado muchas ocasiones por relaciones en su momento con el Mayo, que es el grupo con el que están ahorita en choque, Julio César, ahora sí los dos Julios, ¿no? Y los dos grupos de choque en Sinaloa, los Mayos y Ovidio. Eso es en materia de seguridad, de tal manera que el mensaje va por ahí. Pero hay dos periodistas que han hablado de eso, una de ellas Anabel Hernández, no es necesariamente una de las fuentes que yo usaría, pero sí debo decir que Anabel Hernández sí ha planteado también con mucha claridad que el hecho de que vayan ahora por personajes de la farándula, como lo es el tema de boxeo, lleva otro mensaje implícito, que es el tema del Canelo, o es el tema de los grupos musicales que son los principales lavadores de dinero. Por eso están ahorita atacando, me parece, toda esta área del asunto del lavado de dinero. Es ahí donde coincido con Manuel, que pues están buscando que sus propios mecanismos en Estados Unidos vayan favoreciendo la economía de Estados Unidos y acá haya otros elementos que no estén jugando. Pero la pregunta aquí con la que yo cerraría es, pues, ¿cuántos han detenido aquí en México que realmente tengan un significado político y fuerte desde hace ya muchos años? O sea, no se ha detenido absolutamente nadie.
Yo entiendo que todo el mundo hable de que Omar García Harfuch ha dado mejores resultados que el Rosa Isela como anterior secretaria de Seguridad Pública o Alfonso Durazo, por cierto, también señalado en este proceso como parte de, ahora como testigo protegido. Yo entendería todo eso, pero lo cierto es que en realidad no sabemos dónde están esos detenidos. En realidad, Omar García Harfuch sigue un juego sumamente peligroso y está ligado con otro tema que vamos a tratar seguramente más adelante, que tiene que ver con el otro Julio, el Julio Scherer, que es el que está siendo investigado porque está siendo investigado por un tema del verde ecologista, ojo, del verde ecologista. Correcto. Y el verde ecologista tiene como su figura principal a Omar García Harfuch. Entonces, cuando uno empieza a armar una tras otra, dice uno, a ver, estos son mensajes de la clase política, de la élite de la clase política, están reacomodando sus grupos y están empezando a hacer nuevas negociaciones. Por ahí viene este proceso, por un tema de nuevas negociaciones que van a acomodar a qué actores políticos van a participar, ¿no? Entonces, bajo esta circunstancia, los que seguimos perdiendo somos los mexicanos, porque evidentemente la impunidad está a todo lo que da. Evidentemente el gobierno no está haciendo nada absolutamente para mejorar la política pública y evidentemente hay una parálisis que yo esperaría que si ya salió todo esto, hoy se siga de veras la ruta del dinero. Un gran ausente, ¿dónde está aquí señor Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Ustedes han escuchado algo que hable sobre estos temas? Yo no he escuchado absolutamente nada después de la detención. Entonces, si van tras el dinero, deberíamos tener una información de estos canijos, ¿no? Y Pablo Gómez está enterrado desde lo de Vector y mucho antes. Solamente está investigando a Lored, a la esposa de Broso, a la esposa de Lored y a Broso. Pero bueno, oiga, Adriana lo puso en un punto bastante interesante, el asunto, lo llevó a la carnita pura. Fíjense que yo le voy a agregar algo, coincido con Manuel sobre lo mediático, sin duda, Estados Unidos es un constructor de películas de Hollywood hasta con su política exterior, principalmente, y lo que están haciendo en México es muy mediático, pero lo que me preocupa en México, o no me preocupa, sino me llama mucho la atención, es lo vulnerable que está Claudia a propósito de lo que hablábamos antes de empezar, si a Claudia le están poniendo el pie. Y lo llevabas hacia allá, Adriana, cuando hablaste de lo de Julio Scherer, que ahorita vamos a entrarle. Para terminar de abonar algo en lo de Julio César, me llama la atención algo. Ramírez Cuevas, el antes coordinador de comunicación social y hoy jefe de asesores, sigue estando incrustado en Palacio Nacional, pero Ramírez Cuevas es obradorista 100%, lo dejaron para cuidar el changarro. Ramírez Cuevas ya sabía de la orden de aprehensión de Ovidio, de Julio César Chávez Jr., porque está en la misma orden de aprehensión de Ovidio. Entonces, si el gobierno mexicano ya sabía de la orden de aprehensión, sabía que había una orden de aprehensión contra el hijo de Julio César Chávez. ¿Cómo es posible que le permitieran a Claudia Sheinbaum hacer una mañanera donde fuera Julio César Chávez padre a ofrecer una clase masiva de box? Y hasta ahí todavía lo ves deportivo, pero en esa mañanera saca Julio César Chávez un reloj de oro y se lo regala a Claudia Sheinbaum en plena mañanera y se lo pone en la muñequera y Claudia lo acepta, luce el reloj de oro. Es un regalo a un funcionario público de más alto nivel. El padre tiene a un hijo con orden de aprehensión. Los asesores de Claudia Sheinbaum no previnieron que ella iba a recibir este regalo y que iba a quedar exhibida. Hoy Claudia Sheinbaum debería de estar siendo investigada, pues digo, recibió un regalo cuando estaba esta orden vigente y el gobierno pues lo ocultó. Entonces, yo creo, independientemente a que sabemos por qué no lo hicieron, yo creo que se suma a esta serie de actos que hemos estado viendo, donde sí se están entonces golpeando entre los obradoristas y los claudistas. El hecho de que lo haya dejado pasar quienes asesoran y preparan la mañanera, híjole, lo hicieron con toda intención. Sabían que tarde o temprano Claudia iba a terminar exhibida por haberle abierto su corazón a Julio César Chávez,
sabiendo ellos que estaba involucrado. Se me hace muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Pero además, en cualquier otro país, Claudia debería estar en este momento ya abriéndole una investigación a la presidenta por haber recibido ese regalo en plena mañanera. A mí se me hace muy, muy fuerte y es algo de lo que no estamos hablando, pero sí, justo cae en lo que dice Adriana. A Claudia Sheinbaum le ponen la cama, se la atienden bonito y va y se acuesta. Entonces, sí veo que Morena en el 2027 y en el 2030 va a tener un gran problema de reacomodos y de jugar a las vencidas entre López Obrador y ella. De acuerdo. Oye, pues fíjense. Oigan, espérenme, yo quiero preguntar algo, yo quiero preguntarle algo a los dos. A ver. ¿A poco Claudia no sabe nada de eso? Exacto. O sea, Claudia no sabe, o sea, porque tanto como atenderle la cama a Miguel Manuel, o sea, no sabe que el papá fue, no hay información pública donde se plantea que el papá fue, el papá de Julio César Chávez, ¿no? Lo del Mayo, tienes mucha razón. ¿No sabe sí. Lo del Mayo? O sea, son públicas, esas hasta nosotros las sabemos, ¿no? Digo, no necesitamos tener temas de inteligencia. La señora con un Omar García Harfuch que lleva años en materia de seguridad ahí, por eso hablaba de los años que tienen tanto Hertz Manero como Omar García Harfuch en estas áreas de trabajo de seguridad pública. O sea, la señora lo sabe. La presidenta no está ajena a esto. Más bien, la pregunta que yo les digo ahí, ¿por qué lo acepta? Pues lo acepta por complicidad, pues porque, digo, o sea, no veo de otra, o sea, terminaría siendo peor exhibida si no sabía nada. A mí es donde se me hace muy grave. O sea, si juegas a que a la presidenta le ocultan y ella no sabe, pues está muy jodida la cosa. Tenemos una presidenta que no gobierna. Pero si sabe todo, que es muy público, tienes toda la razón, pues entonces son pactos de impunidad abiertos al público, donde se han extendido estos acuerdos que se han denunciado en medios como ProPública, de los acuerdos que tuvo López Obrador de financiamiento de campaña, o el propio Muñoz Ledo, que lo llegó a decir en varios espacios, que el dinero venía del narco para financiar las campañas de Claudia Sheinbaum y de López Obrador. O sea, fue Muñoz Ledo, no fue un periodista. Entonces, sí, es grave, porque como la pones tú, es real. ¿A poco no sabía Claudia? Híjole, la acabas de reventar. Yo todavía me quise ver más sutil con ella. La pregunta no es si no sabía, porque creo que información tiene. La pregunta es si cayó en la trampa en una de sus múltiples distracciones que le estamos notando en su gobernanza. Y creo que el punto más relevante de que si sabía o no sabía es relevante si estuviéramos hablando de una operación, de una transacción de millones, de un fraude. No es relevante en el momento que ellos se paran desde un halo de moralidad e impunidad que se sabe que, bueno, como confesó su delito Andrés varias veces, son aportaciones, están aportaciones penadas por la ley. Recibió un reloj que estaba penado por la ley, y está claramente en la ley. Entonces se sienten impunes, y yo creo que aquí sí le pusieron la trampa y sí está cayendo como está cayendo muchas, porque el tema, lo tocaba Adriana hace rato, es dónde vienen los frentes. Y creo que un frente que ya es claro es el verde. Esa supuesta ruptura entre el Partido Verde y la 4T para simular elecciones no es más que, si lo tomamos de la mano con el regreso de Peña Nieto, con los priistas, con lo que está pasando en San Luis Potosí, con el cobarde del Pollo gobernador, que está boicoteando todos los eventos de Morena, lo ha documentado muy bien la periodista Laura Puentes, donde cada que llega alguien de Morena lo boicotean, y empieza a verse como también en Quintana Roo ya están dinamitándoles el cuarto muelle, por ejemplo en Cozumel, ya empieza a haber una estrategia dividida, y vienen todos estos casos, y yo creo que quizá ya se estén armando los bandos alrededor de Claudia y claramente contra la oligarquía que representa
Andrés Manuel López Obrador. Y hay que poner mucha atención en las reformas que se pasaron, que Adriana muy atinadamente señaló, y después las estudié con más calma, que efectivamente muchas de estas cosas ya existían. ¿Por qué las vuelven a pasar? Lo decíamos la vez pasada, a lo mejor es para cuidarse de ellos mismos. Y a mí me llama la atención la repentina reaparición de los expresidentes. Y un Calderón que se le sigue culpando, pero como por deporte, pero no con la misma contundencia. Y un Peña Nieto que de la nada sale. No decíamos afuera de cámaras. ¿Qué necesidad un cuate que vive a todo dar en España, en Londres, en Madrid, en Londres y en Punta Cana, en República Dominicana, de repente de salir como a decir aquí hay un bando? Y yo me quedo con la duda, ¿qué bando? ¿Estás con la presidenta o estás en contra de la presidenta? Entonces, para mí por lo menos no me da la capacidad de análisis para ver exactamente. Ok. No creo que sea una coincidencia. Sí. La verdad es que tiene punto. ¿Qué opinas de esto, Adriana, de Peña, para que yo entre? Sí, no, a ver, es evidente, ¿no? Lo platicamos incluso en el programa pasado. Se están reacomodando todos los elementos para la elección presidencial que se adelantó. O sea, el hecho de que Andrés Manuel adelantara hace 4 años la elección del 2024, aquí están ya preparándose para adelantar la elección del 2030. O sea, estamos una tras otra, porque pareciera ser que en este país solo existe la política electoral. Y perdón que yo insista mucho sobre el asunto de la política pública, pero es que es ahí donde padecemos el resto de los mexicanos, ¿no? Con toda la parte de la ineficiencia. Entonces, a ver, el mensaje para mí, aunque no tenga tampoco esa gran información que pudiera tener otros actores, pero para mí sí es significativo el regreso de Peña Nieto, incluyendo, como bien lo dice Manuel Díaz, también quizá de Felipe Calderón, pero especialmente de Peña Nieto. Para mí sí es significativo el hecho de que se están como agrupando en el tema del Partido Verde Ecologista, porque es ahí donde decidieron dar la pelea. El PRI prácticamente con Alito está, a pesar de todos los esfuerzos, está noqueado, por llamarle de alguna manera. Pero el Verde se reactivó por los expriistas del grupo de Peña Nieto, entonces, y está sumando a otros actores, de tal manera que esos grupos van todos alineados al tema de Omar García Harfuch. Ahora, en el caso concreto de que inicie la Fiscalía General de la República con la investigación con Julio Scherer, y ahí está involucrado un diputado del Verde en Sonora, habla justamente de estos grupos. Ustedes recordarán que el que sacó el tema de Julio Scherer en su libro fue Hernán Gómez. Hernán Gómez pertenece al ala dura de Morena, ¿no? De este grupo de Jesús Cuevas, este grupo de Sabina Berman, este grupo de entre comillas, intelectuales, de tal manera que por ahí puede venir un elemento de estos acomodos, entonces están equilibrándose las cosas. Lo interesante va a ser hacia dónde la presidenta se pueda dirigir, o sea, dónde esté su corazón. Yo creo que va a ser con Omar García Harfuch. ¿Será capaz de darle la espalda del todo a López Obrador que la hizo? No lo sé cómo actúen el resto de estos grupos extremos al interior de ahora el gobierno, ¿no? Pero lo cierto es que la presidenta hoy tiene muchos más instrumentos que los que tuvo López Obrador. López Obrador tuvo una gran legitimidad social, eso no está a discusión, pero con el tiempo se fue desdibujando y se fueron evidenciando las debilidades de este movimiento. Claudia Sheinbaum tiene ya el control de prácticamente todas las instituciones, pero habría que ver cuáles de esos actores están trabajando y tienen el control específico de cada institución. Por ejemplo, habría que ver quién se quedó con el INE, ¿no? El INE yo creo que lo tiene Adán Augusto, por ejemplo, ¿no? Y lo tiene Durazo con Sonora. No estoy segura que ese sea el ala que ayude a Claudia Sheinbaum. Hay que ver quién tiene el Poder Judicial, habría que ver en esta repartición cómo se quedó con el Poder Judicial. Y ese tipo de cosas son las que a mí tampoco me alcanza para decir por dónde van. Lo cierto es que el Verde tomará un papel preponderante en un momento, creo que va a usar mucho más eficientemente
que lo hizo en ocasiones anteriores, porque en otras ocasiones era un apéndice y ahora están decididos a ser actores protagónicos. Y qué desgracia para este país, sinceramente. Yo regresando tantito a lo de Peña, quiero abonar algo ahí que me llama mucho la atención. Peña es golpeado por una supuesta investigación que señala que recibió un soborno en millones de dólares para la compra de Pegasus. Pegasus es un instrumento de espionaje, pero me llama la atención que cayó cuando estaba todo el país acusando a Claudia Sheinbaum de espía, de haber lanzado leyes de espionaje. Y Claudia hasta salió a decir, no, es espionaje, y ahí estaba aclarando y nadie les cree y nadie hace control de daños, y entonces tuvieron que traer a Peña Nieto, acusarlo de espía. O sea, me recuerda a la frase de sí, pero el PRI robó más. Sí, pero el PRI espió más. Ahí está Peña Nieto con Pegasus. O sea, es que de verdad es lo que sí. El PRI espió más. Y entonces pusieron al espía número 1 con Pegasus, que es Peña Nieto, pero lo usaron, desfondaron, y luego ella misma hizo el control de daños diciendo, sí, pero no, ya con lo que aclaró el licenciado Peña, sí, estuvo fuerte, pero ahí muere. O sea, yo creo entonces ahí, a tu pregunta de para dónde jala esto, pues yo creo que fue para ayudar a Claudia, porque sí le hicieron control de daños de las acusaciones de ser un gobierno que espía. O sea, sí desfondó las acusaciones con el PRI espiaba más. Recordaron el Pegasus, lo usaron y luego controlaron. Entonces, si vamos a ver a Peña Nieto en este tipo de cosas, aguas. Entonces sí están alineando un PRI que no es el viejo PRI, que fue el PRI que dividió al PRI, el PRI que hizo y fortaleció al Verde, el PRI que logró negociar este grupo interno con López Obrador y que pues le entregó el poder. Recibió sin duda 6 años de impunidad Peña Nieto, nadie lo persiguió, y hoy yo no veo que nadie lo esté persiguiendo. O sea, fue muy mediático, dijera Manuel, pero ya con la exoneración de Claudia, ahí murió. O sea, hoy la conferencia de prensa, en lugar de que fuera para Peña Nieto, fue para un obradorista, para Julio Scherer. Entonces, yo creo que sí a Peña lo trajeron para ayudar a Claudia, por lo menos en esta de Pegasus, así lo veo. Porque, mira, si quisieran ir a Pegasus realmente, pues ahí está Mariana Benítez, ella es la que compró el Pegasus, y Mariana Benítez hoy es diputada de Morena, pero además... ¿Y sabes quién fue? ¿Sabes quién fue el vendedor de Pegasus en HP? Ya era más como chisme. ¿Quién? Un tuitero que todo el mundo conoce. Era el director de ventas de Hewlett Packard en ese entonces, y está documentado en un artículo del Proceso de Jaime Villamil, pero no digo más porque tengo un pacto de no agresión con Black y es gacho. Pero bueno, sigamos. No digo quién es, pero sí les digo quién es. De Genaro Villamil. No, jamás diría, lo dijo Genaro Villamil en un artículo del Proceso. Pero si puedo complementar nada más un poquito, no, está, o sea, embona muy bien en el rompecabezas lo que estás diciendo, Miguel, embona muy bien. Ahorita le decimos que... Yo me sigo enfocando en una guerra que donde una oposición totalmente desaparecida, pues no queda más que se den entre ellos, y como dice bien Adriana, lo quiero secundar, qué desgracia para el país, ¿no? O sea, que estos mismos grupos de toda la vida estén peleándose por el botín que ya lo tienen, para preservarlo, porque no ven competencia, y para lo único que sirve la oposición es para ser un referente y seguir engañando bobos. También quiero señalar que no es coincidencia la famosa marcha contra la mal llamada gentrificación, ¿no? Claramente con destrozos, y que salgan rápidamente el mismo Hernán Bruguera, el autor de este libro contra Julio Scherer, que bien señalaste, Adriana, y que salga Viri Ríos, no solo a legitimizarla, sino a invitar a que se hagan más marchas, cuando mi querida Viri, porque yo sí le tengo aprecio, pues vive en la Roma. O sea, también Hernán, me da mucha risa que sean los anti-identificados. Entonces vamos armando los elementos, vamos viendo los intereses de otro obradorista que esté en el Infonavit,
¿no? Y que se vuelve a poner en la agenda el tema de la vivienda popular, y pues, entonces todo te empieza a cuadrar, dónde se coloca el obradorismo y dónde se coloca el viejo PRI. Y Claudia, desafortunadamente, sin poder hacer mucho, aunque sí se va a dar algunas de estas batallas, pero la verdadera batalla ya creo que le podemos poner nombre muy claro, que es el viejo PRI representado por el verde y el obradorismo con sus incondicionales, que muchos de esos están neutralizados. Y aquí también viene a colación Estados Unidos, y no dejemos el tema de los... No, aquí estoy. Pero ¿cómo lo estamos leyendo? ¿Qué opinas, Adriana? Sí, se nos estaba cortando un poquito, Manuel, en la última parte, pero sí, es evidente, o sea, yo tampoco no puedo más que coincidir. Solo cuando yo me refería, porque coincido en que sí hay una ayuda a la presidenta de México por parte del Verde, pero son estiras y aflojas, difíciles de desglosar en su totalidad, Miguel, porque el pacto que hizo Peña Nieto en su inicio, lo hizo con López Obrador. Yo creo que están en la renegociación del acuerdo. O sea, todo lo que está sucediendo son renegociaciones de los acuerdos. Uh-huh. No, el primer acuerdo no lo hicieron con Claudia, el primer acuerdo lo hicieron con López Obrador. Entonces, ¿a dónde va a quedar? Porque el señor que está en Tabasco no es un dedo, ni tampoco es alguien que se vaya a quedar con los brazos cruzados. En fin, yo sigo viendo a muchos de sus actores, por eso decía, los personajes que están en cada área del gobierno, o que se quedó con que parte del gobierno, decía el INE, lo tiene, por ejemplo, Adán Augusto. Pues Adán Augusto es gente cercana a López Obrador, no a Claudia Sheinbaum. Entonces, habría que identificar ahí cómo van a actuar estos contrapesos. Internos, lamentablemente contrapesos internos, no contrapesos que tendrían que ser para el país, ¿no? Eso es lo patético, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla y a ver si la fiscalía... Y nada más complemento, claro. Y también nada más complemento muy rápido, diciendo que también los peñistas de CEPA, como Aurelio Nuño, ya están hablando, ya están saliendo. Entonces no puede haber tanta coincidencia que se pusieron de acuerdo y ahí vienen otra vez a opinar y estar defendiendo las políticas de Peñato, y ahí los vemos otra vez. Y si le sumas a Calderón, yo también veo ¿Se cortó? Se nos corta, Miguel, se nos corta, pero a ver, adelante. Manuel, ¿te quedas en la reaparición de Calderón? Sí, y digo, y si le sumas a lo que acabo de decir, que los peñistas están reapareciendo, a mí tampoco me parece coincidencia que Calderón ya haya mandado el mensaje: puedo venir a Estados Unidos, no me estoy escondiendo, vengo a México cuando yo me quiero, viajo austero en la línea que sea, me encuentro a Noroña. Están pasando cosas que no me parecen congruentes con lo que vimos el sexenio pasado, por lo menos en relación a los expresidentes. Y una defensa de unas políticas públicas del pasado, que claramente en números ya demostraron ser mucho mejores, que últimamente están saliendo a luz, justo cuando haces toda esta serie de reformas y de leyes al vapor, que ya existían de alguna manera. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esta confrontación? Seguro a la gobernanza no, pero ¿dónde está Claudia? Sigue siendo mi pregunta. Y fíjate que ya recordando, wow, están poniendo cosas muy interesantes en la mesa. Fíjate que lo que me viene a la mente primero no es lo mismo con todos los expresidentes. O sea, recordemos el enfrentamiento que tuvo con Zedillo, pero Zedillo ya lo guardaron, a Zedillo ya lo echaron al baúl y lo sacarán. Algún grupo que lo controló lo va a sacar cuando requiera, pero es muy diferente lo de Peña a lo de Zedillo. Pero si me permites, pero con Zedillo yo hago una aclaración. Zedillo vive en Estados Unidos, es asesor de los principales grupos financieros, muy cercano al gobierno, al gobierno en general, no al gobierno demócrata o republicano. La reaparición de Zedillo
Yo sí creo, y el tiempo parece que así lo afirma, que fue para decir, los gringos ahí vienen, señores, y vamos contra un gobierno autoritario. Ese fue su mensaje, cumplió su misión y vámonos a un lado. Y ahora vienen los otros dos. Ok, él abrió la brecha, él pone el ritmo y de ahí se No, suelta. más bien fue un movimiento paralelo, ¿no? No lo veo como parte de todo el proceso Yo de tampoco. la O línea sea, electoral. este es más. Yo no lo veo así. Yo entendía, Manuel, que esto es más de lo que está haciendo Estados Unidos. Sí. El tema de Zedillo. Sí, porque además Zedillo siempre ha estado en los temas de nivel internacional, ha sido mayormente reconocido. Peña no es asesor de absolutamente nada, más que de los buenos acuerdos aquí. Pero, Buenos sí bares en Madrid, mejor que Calderón en Madrid. Es correcto. De hecho, fíjate cómo Peña, a pesar de que ha estado ocultando mucho, la entrevista se la da a Ciro hoy. Y las declaraciones que da con Ciro también son bastante interesantes. Te coincido con lo que dice Manuel, están agarrando un ritmo muy diferente y entonces puede parecerse a lo que planteaba Adriana desde el inicio. Ya los acuerdos que se están cerrando cuando Claudia no tiene mucho futuro dentro del obradorato, porque dentro del obradorato es Andy y es Andy. Pero Omar García Harfuch sigue siendo un plan B para Claudia Sheinbaum, aunque lo traten de disfrazar. O sea, está lleno el internet. Yo que vivo en internet, déjenme decirles que traen una campañota brutal en favor de Omar García Harfuch. Es impresionante lo que están haciendo en cuanto a la campaña adentro del internet y lo ponen como héroe, y lo ponen como un hombre que no tiene que ver con Morena. Sí, no, pero la verdad, o sea, ves las redacciones, ves los videos que están haciendo, ves cosas que están posicionando a Omar García Harfuch como alguien paralelo a Morena, como alguien que se está enfrentando a lo que nadie quiso combatir. O sea, de verdad dices, ay, cabrón, qué campañota le traen a Omar. Entonces, sin duda, sí es candidato. Sí, bueno, y está clara, y se necesita dinero, y se necesitan contactos, y se necesitan algunos de los resultados que ante Estados Unidos funcionan. Quiero hacer una diferencia rápida, nada más para entender mi punto, y que no me regañen tan feo, porque se siente muy feo. La política de Estados Unidos y la política de México en cuanto a expresidentes son dos cosas completamente distintas. En Estados Unidos los expresidentes tienen un rol importantísimo en la vida pública y partidista como asesores y como la última palabra. O sea, cuando hay cosas en el limbo van con los expresidentes. En México tradicionalmente ha existido un pacto de silencio y de alejamiento y dejar gobernar, y cuando no ha existido, pues acuérdense qué le pasó a Salinas, ¿no? Con su hermano. Esta es la primera vez que estamos viendo que prácticamente todos los expresidentes vivos, incluido un aliado y muy parecido en su forma de ser, actor y de gobernar de Andrés, como Vicente Fox Quesada, vemos a todos activos otra vez a partir del 6º mes de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nada más lo quería dejar como nota. ¿Quién te regaña, Díaz Manuel? Adriana, si no quiero ventilar cosas. Coincidimos contigo. Miguel va a tener que guardar silencio. Él es testigo de las regañadas que me has dado. Hemos dado la razón en todo, Díaz Manuel. Sí, yo he visto cómo eres una represora del amigo Manuel, sin duda. Son ustedes una víctima de su amiga, qué feos. Sí. Si fuese mujer sería violencia de género. Y si fuera yo Monreal te acusaba de violencia vicaria. Que por cierto, Monreal ahí viene con su... Oye, y lo voy a agregar, no estaba dentro de la agenda, pero a ver, acordándome de esto. Ovidio anuncia un acuerdo ya con las autoridades de Estados Unidos, se va a volver testigo protegido, de hecho ya está cantando, porque para ser parte tienes que entregar información para saber si los fiscales van a estar de acuerdo en otorgarte este derecho. O sea, no cantas hasta que ya firmas, cantas antes.
Entonces, ya está cantando, ya entregó información y se ve que canta bien porque sí le aceptaron el acuerdo. Pero me llama mucho la atención la reacción de Monreal, que sale a decir que van a modificar la ley de extradición. ¿No son muy obvios? O sea, ¿qué ocurre aquí? ¿No son muy obvios? ¿Qué opinan? Se sintió Pablo Escobar en Colombia. O sea, recordarás que parte de la política de Colombia eran los extraditables, ¿no? Ahorita también, no sea que le toque a Monreal. Sí. ¿Qué opinas, Manuel? Pues no, coincido. No podemos pensar que Monreal lo hizo a lo estúpido. Sí. Está perfectamente calculado, intercambiando mensajes de aquí hay que respetar algunos acuerdos que no conozcamos, que Estados Unidos también hace acuerdos y también los rompe, y es recordarles que ellos también se pueden poner muy duro, como les pasó en Colombia, donde llegó un momento que no pudieron extraditar a nadie y se desató un baño de sangre muy al estilo de los que Andrés acostumbra a amenazar todo el tiempo, ¿no? Amenazando con violencia y más violencia. Y pues creo que ahí está clara la respuesta de Monreal a eso que pasó. Oye, yo quiero una pregunta. Creo que valdría la pena que en un siguiente programa, si Manuel y tú y también Miguel están de acuerdo ambos, pudiéramos abordar un poquito más sobre qué tanto está sirviendo esta figura de testigos protegidos en todos los lugares o de los posibles acuerdos con la autoridad. Es muy peligroso después ver, por ejemplo, a la esposa del propio Chapo Guzmán dándose una vida maravillosa después de estar solo 3 años en la cárcel con todo lo que implicó, siendo modelo de no sé cuántas cosas y demás, mientras hubo familias enteras que padecieron esto. O sea, para mí esas figuras, teniendo sus ventajas, tienen ciertas cosas que quizá valdría la pena revisar, y que en ese tema los acuerdos y la posibilidad de incluso perdones que no estén generando mayor impunidad, ¿no? Eso me parece peligrosísimo. Sí, porque no puede. Tenemos, Adrián, a nivel mundial, el más claro de todos creo que es la ley del apartheid, ¿no? La ley del perdón sin olvido, pero al final perdón, donde pues todo el mundo confesó grandes masacres y pudieron pacificar Sudáfrica de la manera que lo pacificaron, y tuvieron que matar a mucha gente. Murió Chris Hani, entre las figuras del Congreso Nacional Africano más grande. Mandela logró cerrar los acuerdos, pero se tuvo que hacer una ley de amnistía que es totalmente dolorosa y ofensiva. Yo puedo entender que cuando hemos llegado a este nivel de violencia es verdaderamente triste ver que se dé esta impunidad y que nos las embarren en la cara, como ahorita que Lourdes Mendoza tiene muy presente lo de Lozoya, que se esté dando una vida de rey todavía esté en todos lados. Y lo que más me ofende es que hay un traidor como es su cirujano plástico, que le hizo tan buen trabajo inmerecido a esta mujer. Sí. No, ¿sabes eso es lo más doloroso. Porque está ligado con lo que... Porque... Adelante. No, termina la idea. No, nada más decía que es lo más doloroso, porque desafortunadamente nos quieren normalizar las figuras de belleza y la mujer como objeto sexual y ese tipo de vida que pareciera que es a la que quieren aspirar los jóvenes y es alcanzable a través del narcotráfico y no a través del esfuerzo. Por eso hice el chiste de la cirugía plástica. Dejaron a esta mujer totalmente presentable para normalizar que no hay bronca, que tú hayas matado, hayas sido probada y confesa partícipe de estas actividades que tanto han destruido a nuestra juventud y a nuestra gente, nos han en todas las áreas de nuestra vida, a los tacos que vayas, hay piso, nos están destruyendo y lo normalicen como si fuera el objetivo a donde vas a llegar. Por eso resalté lo importante de esto. Sí, perdón, y quiero complementar esto que dices, Manuel, porque lo peligroso es que la autoridad empieza a actuar un poco más como un confesor religioso. Es decir,
empiezan a dar perdones que te da la iglesia o las iglesias, ¿no? Vas, te confiesas con los religiosos y entonces ya te perdonan, tienes el perdón divino. Ahora lo peor del caso es que tienes el perdón humano y entonces la justicia termina siendo una injusticia tremenda para las víctimas. Que esas figuras me parece que tienen que tener una revisión todavía mucho más amplia, porque entendiendo que la paz se puede construir solo a través de los diálogos, no puede generarse este tipo de cuestiones porque los países están padeciendo enormes tragedias. México está considerado como uno de los países más violentos en donde no hay guerra tipo Siria, ¿no? O sea, no tienes una guerra militar, pero hoy tenemos una guerra militarizada, evidentemente no contra el narcotráfico, sino estamos hablando de grupos criminales que están usando toda la fuerza del Estado, ¿no? De los instrumentos del Estado para arremeter contra quien sea, ¿no? Entonces terminan siendo los beneficiarios de algo en donde el resto de los países están perjudicados. Perdón que me haya salido un poquito de todo de los temas iniciales, pero a mí me parece que quizá valdría la pena incluso que pudiéramos hacer un foro abierto con todos los compañeros que nos escuchan, con todos nuestros oyentes, Miguel, de todo tu auditorio. Sí valdría la pena que pudiéramos empezar a hacer un sondeo al respecto, ¿no? Sí, y es delicado. Miren, yo sí te voy a pedir con Emma Coronel no te metas, es muy guapa y yo estoy dentro de su fandom. No, pero ¿sabes qué? Sí es muy delicado, o sea, ¡péguenle! Emma Coronel, de verdad a mí me tiene muy sorprendido porque a las pocas semanas de que encontró su libertad, lo primero que hicieron fue llevarla a una pasarela a Milán y con una de las firmas más prestigiosas en temas de moda y se me hace muy grave porque bueno, Emma no fue exonerada porque de pronto un juicio la encuentre inocente. O sea, Emma fue liberada por un acuerdo con todos las cargas penales que tenga, pues se le perdonaron, pero no se comprobó que ella fuera inocente. Y a mí se me hace muy, muy grave que a las pocas semanas ya la tuvieras en un escenario tan importante de la moda y que todos hubieran sido mudos, o sea, todos los que participaron, empresas, jefes de la moda, todo, es que es uno de los festivales más importantes, y que tengas a la ex esposa del Chapo Guzmán en la pasarela, por cierto, un vestido precioso de novia, dices, wow, ¿a dónde llegamos como sociedad? Digo, qué bueno por ella, digo, es modelo, qué bueno, logró un éxito en su pasarela, pero el mensaje estaba bien cabrón, no importa que te conviertas en una cómplice de uno de los más sanguinarios criminales, el top de la lista en Estados Unidos, el más buscado del mundo, y su esposa termina en una pasarela al mes de haber sido liberada, o sea, tenía nada de haber sido liberada y ya estaba en esta pasarela. Yo, la verdad, yo la sigo mucho en sus redes, y me llama mucho la atención este fenómeno. Desde entonces no ha parado de estar en pasarelas, no ha parado de estar teniendo contactos con sus seguidores, se ha convertido en una influencer, te vende sesiones privadas como influencers, tiene ya un mecanismo de promoción de su figura muy cabrón, y entonces se vuelve alguien que induce, alguien que promueve, alguien que te puede generar a que vayas hacia algún sentido, pero jamás se comprobó si era inocente o no. O sea, lo que tenemos es un acuerdo y salió. Yo creo que sí debería de haber una regla en este tema. Contrario a lo que le pasó a Yostop, la influencer mexicana, que pues, la paliza que le metieron por haber tenido esta conducta con otras mujeres, y de pronto estuvo presa en el penal de Santa Marta, sale libre y comete la estupidez de volver a reincidir en sus contenidos, de no manejarlos como debe de ser, y la vuelven a sancionar
y entonces le quitan canal, le quitan monetizaciones, le quitan espacios y la vuelven a entambar, sale de nuevo libre y hoy es un fantasma, ya no regresó, ya ahora es mamá, hace contenido de otra forma, o sea, sí tuvo que cambiar su estilo de hacer contenido y cambió sus audiencias y cambió sus ingresos porque de pronto la propia sociedad la sancionó a la hora de que presionaron porque cayó de nuevo en lo que hacía. Con Emma Coronel es un tema bien raro, pero además Emma Coronel lo que significa es la esposa del Chapo, cabrón, y la estamos nosotros poniendo en un nicho y la adoramos como si fuera la Virgen María, fuera de relajo lo que está ocurriendo con Emma Coronel. Y sumo a esto que la abogada que la defendió se lanzó de cantante y su primer corrido habla de los temas del narco, sí, del Chapo, del tema del narco. Y Emma Coronel participa en el videoclip con el que la lanzaron. Entonces, a ver, estamos teniendo a la esposa del Chapo convertida en influencer que inclusive impulsa la carrera de su abogada que habla de narcocorridos. Entonces, wow, sí está muy cabrón que de pronto estos personajes pues estén así de sueltos. Porque lo que dice Manuel al final terminan induciendo a los jóvenes y los jóvenes van a decir, pues no hay bronca, nos podemos meter en las broncas que sea, vamos a hacer como Emma Coronel, cabrón. Finalmente. Es una romantización de la delincuencia. Están romantizando las tragedias humanas y eso es peligrosísimo, ¿no? Digo, no es que tenga que prohibirse, es que yo tampoco bien creo que hay ciertos acuerdos, pero... No, y ella tiene la libertad, si así dice la ley, ella es libre, digo, ella lo está ejerciendo, o sea, no tiene... Pero ya se nos fue Manuel, mira. Oye, pero si revisamos, querido Miguel, también las otras figuras, es decir, a ver, Genaro García Luna está ahí en la cárcel, no porque haya habido una investigación que generara con conexiones y con datos específicos su participación ahí, fue declarado culpable por personajes que usaron esta figura de testigos protegidos. Muchos de esos otros testigos protegidos van a estar libres, Miguel. Y de Emma Coronel sabemos porque es pública y está explotando al máximo su figura. Pero ¿cuántos de esos testigos protegidos no están teniendo una vida llena de lujos y demás? Quizá en la discreción, pero después de haber cometido todos los ilícitos que cometieron, ¿no? O sea, hay muchas Emmas Coronel. A ver, el mini league. A ver, el mini league pesa en él crímenes en este país, más todo lo que ha intoxicado, y va para su segundo acuerdo. O sea, lo liberaron, estuvo 5 años, lo liberan, ya se reincorpora a la sociedad y a los pocos meses lo vuelven a detener porque continuó en el negocio. Entonces, ¿para qué lo liberaron? ¿Para qué fue el acuerdo? Para que terminara reincidiendo. Y ahorita están buscando acuerdo de nuevo. Pero además no sabemos si en esos acuerdos, como el tema es palabra contra palabra, es correcto. No hay elementos adicionales que te hagan saber si es culpable alguien o no. Es decir, es la palabra de un delincuente contra otros delincuentes. En fin, es terrible, es terrible estos sistemas. Pero bueno, ya tendremos oportunidad, creo, Miguel, de poder platicar. Ya regresó Manuel. Oigan, cierro con un tema, nada más una pregunta. ¿Qué opinan de la marcha que ocurrió este domingo, 6 de julio, de organizaciones que piden la nulidad de la elección judicial? A mí, la verdad, me dio mucha tristeza ver muy poca gente. ¿Qué está pasando? A mí me dio mucha tristeza no ver a los partidos políticos que se dicen opositores convocando, sumándose. Es dejar a la ciudadanía sola, es nuevamente el poder también de las élites de la oposición no convocando. También creo que el gran perdedor de esto es Somos MX, el Frente Cívico, que aunque convocaron, pues fue muy poca gente, los mismos de siempre. Entonces, ¿dónde quedan sus 56 asambleas? Híjole, un chorro de mensajes que podríamos hablar de la oposición con calma. Yo sigo preguntando por qué dejan solo a la gente, por qué nos dejan solos a los ciudadanos, por qué no se suman. Miren, les voy a decir algo que no debería decirlos.
Me buscaron el sábado en la noche para ver si yo podía ser el orador, porque no tenían oradores, porque habían cancelado 2 de los que estaban puestos. Imagínense el desángel que hay en este protagonismo que hay de la minúscula oposición ciudadana y partidista, estoy hablando de las dos, y pues sí deja un mal sabor de boca, de desesperanza y de que cada vez vamos matando más a la gente y ya no nos pueden seguir. Y sí, pinches partidos políticos opositores son un chiste mal contado. Y qué lástima que donde vemos que puede renacer algún partido, pues no vemos esta capacidad de convocatoria. Creo que lo único significativo que está pasando en la oposición fue el encuentro de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Española, con Alexandra Rojo de la Vega, y este llamado que está haciendo Alexandra a reconstruir las bases de la ciudad para recuperarla. Y pues ojalá ella sí pueda levantar un movimiento amplio, aunque desafortunadamente creo que sería con alguno de los partidos de los que hablábamos hace rato, pero me lo voy a callar ahorita porque sería muy triste verla con el verde. Ya saben que no me gusta adelantar a cosas, entonces mejor me espero a tener más datos, pero no veo cómo como oposición o como tanto ciudadana como partidista tengamos esperanzas. Quedé muy triste, querido Troll, quedé muy triste este fin de semana. Sí, oye, yo nada más apunto lo que dice Manuel. Oye, a mí ya no me extraña absolutamente nada. Lo vimos con Sandra Cuevas después de ese argumento. Yo voy a guardar silencio. Tengo mi opinión sobre la seriedad con la que debe hacerse la política, pero bueno, en fin, ojalá haya personas que tienen mucha fuerza que puedan hacer algo distinto por este país. Pero a ver, yo primero debo reconocer a quienes están atreviendo a hacerlo sin la ayuda de algún aparato adicional. O sea, mis respetos para quienes salieron a moverse. Porque no es fácil, porque se requiere mucha voluntad, porque se requiere enfrentarse a la crítica muchísimo, porque están intentando hacerlo desde sus trincheras. Ahí está Rolando Solís, que tú y yo lo conocemos, Miguel, muy bien, también lo conoce Manuel. Están otros compañeros como Mónica Olivier, que yo ubico a varios de ellos. En fin, hay varios compañeros que están haciendo lo propio y que son mujeres y hombres que no tienen miedo a hacer algo, ¿no? Entonces yo se los agradezco. Segundo, sí me parece que es el reflejo de la desarticulación que tenemos, ¿no? Y de lo que para algunos es importante, que terminan siendo acuerdos de la élite, pero vale la pena más adelante decir que esto es una siembra para otras cosas. Qué bueno que lo están exigiendo. Y yo esperaría, nosotros hicimos recientemente una solicitud al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, lo comento, para que se empiecen a preparar todos los formatos de amparos individuales contra la ley de telecomunicaciones, contra algunas otras acciones que vienen, porque debe haber acciones mucho más contundentes desde la ciudadanía, pero sí deben estar motivadas por las instituciones que tienen recursos económicos para hacerlo. Sí, se me hace que es un tema que debemos agarrar con mucha seriedad. Coincido con Manuel en el tema de dónde están los partidos políticos. Sí se sumaron durante la marea rosa, vimos ahí movilizando al PRI, al PAN, al PRD y a los líderes ahí caminando, a la cúpula partidista de cada color, pero también veo ausencias como Claudio X González. Digo, si no tienes la entrada con Somos MX, por lo menos yo pensaría que hubiera participado con estos otros ciudadanos que se unieron. En fin, veo ahí ausentes que de pronto estaban muy gallos en las movilizaciones pasadas, en el periodo del Obradorato. No sé si se cansaron, si los han perseguido, si tienen miedo o si de plano ya no les interesa. Sí veo flaqueza en la sociedad, no creo que sean los que están convocando. Al contrario, yo sí veo que la sociedad en general ha caído. Vimos la participación de la elección judicial. 9 de cada 10 se quedaron en su casa, no salieron. Y de pronto, o sea, ves que tienen broncas ellos, como también tienen bronca los opositores. O sea, en general sí veo un clima de la sociedad ausente, harta, ya no quiere participar, pero tiene que ver mucho con motivación. Y si no tienes un elemento que motive,
que genere esta pasión, esta situación de participar, pues entonces la gente se va a quedar ahí y eso me preocupa. Es la falta de liderazgos que hemos estado señalando, mi queridísima Adriana, y los partidos políticos no están no están despertando pasión, están siendo otra vez lo mismo. Y para el 27 entonces no vamos a tener fuerza como opositores al régimen, al oficialismo, y el oficialismo puede terminar ganando nada más con su acarreo, porque también tienen broncas de movilización. Entonces, sí creo que sí hay que ajustar las cosas que se tienen que ajustar de aquí al 27, incluyendo a la oposición y a las organizaciones que se están aglutinando para hacer oposición. Así es, estimado Miguel. Esperemos que las cosas puedan mejorar en los siguientes meses. Pues tenemos tarea. Me gusta cómo lo dijiste, por lo menos se siembra para lo que venga, y sin duda, sí, de que te quedes en tu casa a que salgas, pues sí, aunque sean poquitos, pero que salgan. Sí. No eran tan poquitos, el problema es que como ya la medición tenemos los más de 800,000 que salieron cuando fue la masiva de la Marea Rosa, donde nació la Marea Rosa, pues entonces ya tienes puntos de comparación, ¿no? Y entonces sí te preocupa ver muy, muy pequeña la que ocurrió apenas, pero no por eso demeritarla, que quede claro, sino el de prender alertas, qué falta, qué necesitamos hacer todos para que la gente salga y participe. Oye, sí, creo que ahora sí ya se cayó Manuelito bien, ¿no? Ya se va en carretera y ya es un poco complicada la zona donde él llega, pero bueno, creo que pudimos abarcar un tema bien ahí para nuestros amigos que nos están escuchando, Miguel, y espero que pronto podamos tener con ellos también más interacción en el sentido de otros temas que vale la pena que vayamos rebotando, ¿no? Me late. Pues vamos a dejar hasta aquí el semanario de esta semana, y nos vemos dentro de 8 días con Manuel Díaz, con su servidor y con la guapísima y talentosísima y queridísima y no. Soy su amiga, por eso me quieren tanto. Pero la verdad que la gente te aprecia, escribe cosas lindísimas de ti, de nosotros no, de ti sí. No es cierto, muchas gracias a todos. Y siempre es un gusto poder estar en este espacio, querido Miguel. Sabes que se les quiere mucho a ti y a Manuel, que hemos sido un gran equipo, creo, que coincidimos en valores y en muchas de las cosas que queremos hacer por este país. Y ya no te pregunté, pero en el otro programa que está Manuel, platicamos de tu presidente del PAN que ya estaba renunciando. Pero ya me despido. Ahí dejo el veneno puesto. En otro programa lo platicaremos. Es una broma, Acción Nacional, ¿eh? Ya vi que me tocan a mí los trancazos, qué gachos son, no importa. Entonces, de hecho, hubo un meme donde te sentaron en una banca y pasa el director técnico y dice, a calentar a Adriana. Ya se va Jorge. Ah, no lo he visto. Ay, mándamelo, por favor. Buenísimo, yo moría de la risa. En fin, bueno, gracias, amigos. Nos vemos dentro de 8 días en el semanario. Compártanlo, comenten y dejen aquí los temas que quieren que podamos abordar. Adriana está muy deseosa de que abramos el foro para que participen. Así lo vamos a hacer, sin duda. Ahorita porque está lloviendo y está muy cañón. Pero sí, nada más que se estabilice el clima, hacemos una sesión de que ustedes también participen, entren, y lo hacemos en vivo y que pregunten y ahí nos vamos participando con ustedes. ¿Te parece, Adriana? Me parece muy bien, mi querido Miguel. Te mando un fuerte abrazo hasta Oaxaca. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al semanario número 7. Tenemos a nuestros compañeros de lujo como siempre, Adriana Dávila y Manuel Díaz, a quienes voy a ir presentando durante el desarrollo de este semanario. Bienvenida, Adriana. Hola, ¿cómo están?
Bien, gracias. Y Manuel que va en tránsito, pero no deja de distinguirnos con su presencia. Además es más orgánico, Manuel. Me gusta, me gusta. Un privilegio estar con ustedes y sí, hay que trasladarse. Oye, pues bienvenidos todos. En los banners están pasando las redes sociales de cada uno de ellos para que los busquen en sus redes. Ahorita les voy, a los que no los conocen todavía, que lo dudo, les voy a ir diciendo quién es cada uno de ellos. Hoy tenemos varios temas. La semana pasada se encendieron las alarmas en el Palacio Nacional. El gobierno de Estados Unidos les hizo la chamba nuevamente, pero no tanto. Yo creo que los terminó exhibiendo y fue un golpe. De hecho, han recibido 2 golpes indirectamente. Primero, 3 casas financieras que son investigadas, intervenidas, pero resulta que en una de ellas está el consejero, el jefe de la oficina de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y asesor de él con los empresarios. Es brutal desde donde se vea este asunto, porque sí embarró directo a la cúpula obradorista. Y el segundo golpe que parecía ser nota roja, la detención del hijo de Julio César Chávez Jr., que todo estaba en la detención de un hombre famoso por temas de redadas, hasta que aparece en la información pública que la orden de aprehensión se tenía en este país desde el 2023. Se inició en el 2019 la carpeta de investigación y se otorgó la orden de aprehensión para 13 personas en marzo del 2023 y desde entonces gozó de gran impunidad. Como antecedente, antes de pasarle la palabra a mis queridísimos amigos, solamente recordar que Claudia Sheinbaum dijo que el gabinete de seguridad argumentó que se la pasaba mucho tiempo en Estados Unidos. O sea, a ver, dice, la pasaba mucho tiempo, no significa estaba permanentemente fugado. O sea, se la pasaba mucho tiempo, es que estuvo en varias ocasiones en México. Y luego Gers Manero salió a decir que, pues es que ellos ya lo habían pedido, pero no les hacían caso. Pero el problema es que no estuvo de manera temporal, permanente desde el 2023 hasta la fecha en que es atrapado, sino 3 veces estuvo en México y se verifica por las redes sociales del propio boxeador junior del gran campeón Julio César. Así que sí estuvo en México, sí gozó de impunidad y no era un tema aislado. Está dentro de la carpeta, según el periodista Chaparro, está dentro de la orden de aprehensión junto con 13 personas. Pero déjenme decirles, o sea, no solamente en la averiguación está Ovidio, también está Archibaldo, o sea, los 2 hermanos, los 2 hijos del Chapo están junto con la orden de aprehensión que se libró también para el hijo de Julio César. Es un escándalo desde donde se vea y abro con ustedes. ¿Primero las damas o primero Manuel? ¿Quién dice yo? Ya, hasta la vez pasada fue primero las damas, hoy le toca al caballero. Vas, Manuelito. ¿Tiene problemas con su señal? No, tengo problemas con mi edad, que no sé que mute significa silencio y lo tenía apretado, entonces ya la edad empieza a fallar. Mira, es una pista, es un baile de varias pistas. Lo primero que tenemos que entender es lo mediático que tiene que ver, que a mí me suena más advertencia, ahí les vamos, ahí les vamos, ahí les vamos. ¿Por qué atrapar a alguien que es mediático y no atrapar a 175,000 otros involucrados en actividades ilícitas como tenemos en México? Entonces, aquí hay también te lo estoy diciendo que ahí te voy, te lo estoy diciendo que ahí te voy, te lo estoy diciendo que ahí te voy. Lo de las instituciones financieras, pues se explica relativamente fácil. Una, son lavadores de dinero. Y 2, los estadounidenses no les gusta competencia, incluso en lavado de dinero. Entonces, es una carambola de triple banda que se hace desde ese punto de vista. Se sigue con lo mediático y se sigue presionando hacia todos los grandes intereses que hoy en día se están jugando en la geopolítica y que se quiere alinear a México y no se puede. ¿Cuáles son estos intereses? Bueno, principalmente el sector energético.
ahora que se está reagrupando el mundo en regiones. Estados Unidos yo creo que ya evaluó muy bien que todavía falta un poco para llegar a la mecatrónica y a la robótica, y que es necesario irse con calma y seguir trabajando de la mano con México. Al final tienen 7,000 plantas aquí donde manufacturan todo tipo de servicios y productos que no las pueden soltar tan fácil. Y todo esto es para que se sigan alineando ciertas cosas a los intereses norteamericanos, no porque seamos sus amigos, no porque sean nuestras esperanzas. Simple y sencillamente, sí somos un vecino muy pegado para permitir que sus negocios se caigan con todas estas ocurrencias que, aunque Claudia muestre un poco de voluntad para hacer, realmente no tienen gran efecto. De nada sirve un Omar García Harfuch dando resultados cuando nosotros sabemos que la ruta del dinero y el interés norteamericano pues no viene en hacer justicia, viene en que su hegemonía crezca, en no perder negocios, no perder aliados y tener ese control y esa influencia global, y no perder sobre todo su moneda, que le están perdiendo con todos estos países que están usando otras paridades. Entonces yo lo sigo viendo como un circo para decir la línea va a ser una y la línea va a ser de cierta manera. Ok, un buen punto, ¿eh? ¿Qué dices, Adriana? Oye, a ver, yo nada más quisiera recordar que Alejandro Gertz Manero ha sido fiscal muchos años, no es la primera vez que está en una área de seguridad, fue secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox también, es decir, ya tiene una amplia experiencia en la materia, es un hombre que lleva bajo su brazo, yo diría, carpetas y carpetas y carpetas de todo mundo, y supongo que inclusive de los actuales líderes nacionales, de todos los grupos políticos habidos y por haber, del color que se trate. Dicho esto, es importante señalar que la actuación de Alejandro Gertz Manero, lo hemos visto, siempre ha sido más como un despacho privado que como un tema de seguridad, de política pública. ¿Y por qué me quiero referir a eso? Porque si bien es cierto, y dice, y puedo coincidir con Manuel cuando señala que el hijo de Julio César Chávez no es necesariamente llamémosle, el personaje al que tendrían que haber detenido con todas las fuerzas, o sea que hay otros personajes que están involucrados en este proceso. Julio César Chávez sí tiene un mensaje del propio grupo de Ovidio Guzmán, que es el que está, con el que se está haciendo el acuerdo, y si ustedes recordarán, es con quien se llevó la familia, o sea, fueron 25 miembros o 17, no recuerdo la cantidad. 27. Familia que se habían ido a Estados Unidos, que les permitieron estar ahí, y curiosamente, ahí tendría que estar él, ¿no? O sea, el señor Chávez, ¿no? Tendría que estar, que ya es famoso por sus nexos. El papá, y también es importante señalarlo, ha sido vinculado muchas ocasiones por relaciones en su momento con el Mayo, que es el grupo con el que están ahorita en choque, Julio César, ahora sí los dos Julios, ¿no? Y los dos grupos de choque en Sinaloa, los Mayos y Ovidio. Eso es en materia de seguridad, de tal manera que el mensaje va por ahí. Pero hay dos periodistas que han hablado de eso, una de ellas, Anabel Hernández, no es necesariamente una de las fuentes que yo usaría, pero sí debo decir que Anabel Hernández sí ha planteado también con mucha claridad que el hecho de que vayan ahora por personajes de la farándula, como lo es el tema de boxeo, lleva otro mensaje implícito, que es el tema del Canelo, o es el tema de los grupos musicales que son los principales lavadores de dinero. Por eso están ahorita atacando, me parece, toda esta área del asunto del lavado de dinero. Es ahí donde coincido con Manuel, que pues están buscando que sus propios mecanismos en Estados Unidos vayan favoreciendo la economía de Estados Unidos y acá haya otros elementos que no estén jugando. Pero la pregunta aquí con la que yo cerraría es, pues, ¿cuántos han detenido aquí en México que realmente tengan un significado político y fuerte desde hace ya muchos años? O sea, no se ha detenido absolutamente nadie. Yo entiendo que todo el mundo hable de que Omar García Harfuch ha dado mejores resultados que Rosa Isela como anterior secretaria de Seguridad Pública, o Alfonso Durazo, por cierto, también señalado en este proceso como parte de, ahora como testigo protegido. Yo entendería todo eso, pero lo cierto
es que en realidad no sabemos dónde están esos detenidos. En realidad, Omar García Harfuch sigue un juego sumamente peligroso y está ligado con otro tema que vamos a tratar seguramente más adelante, que tiene que ver con el otro Julio, el Julio Scherer, que es el que está siendo investigado porque está siendo investigado por un tema del verde ecologista, ojo, del verde ecologista. Correcto. Y el verde ecologista tiene como su figura principal a Omar García Harfuch. Entonces, cuando uno empieza a armar una tras otra, dice uno, a ver, estos son mensajes de la clase política, de la élite de la clase política, están reacomodando sus grupos y están empezando a hacer nuevas negociaciones. Por ahí viene este proceso, por un tema de nuevas negociaciones que van a acomodar a qué actores políticos van a participar, ¿no? Entonces, bajo esta circunstancia, los que seguimos perdiendo somos los mexicanos, porque evidentemente la impunidad está a todo lo que da. Evidentemente el gobierno no está haciendo nada absolutamente para mejorar la política pública y evidentemente hay una parálisis que yo esperaría que si ya salió todo esto, hoy se siga de veras la ruta del dinero. Un gran ausente, ¿dónde está aquí señor Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Ustedes han escuchado algo que hable sobre estos temas? Yo no he escuchado absolutamente nada después de la detención. Entonces, si van tras el dinero, deberíamos tener una información de estos canijos, ¿no? Sí, Pablo Gómez está enterrado desde lo de Vector y mucho antes. Solamente está investigando a Loret, a la esposa de Broso, a la esposa de Loret y a Broso. Pero bueno, oiga, Adriana lo puso en un punto bastante interesante, el asunto, lo llevó a la carnita pura. Fíjense que yo le voy a agregar algo, coincido con Manuel sobre lo mediático, sin duda, Estados Unidos es un constructor de películas de Hollywood hasta con su política exterior, principalmente, y lo que están haciendo en México es muy mediático, pero lo que me preocupa en México, o no me preocupa, sino me llama mucho la atención es lo vulnerable que está Claudia a propósito de lo que hablábamos antes de empezar, si a Claudia le están poniendo el pie. Y lo llevabas hacia allá, Adriana, cuando hablaste de lo de Julio Scherer, que ahorita vamos a entrarle. Para terminar de abonar algo en lo de Julio César, me llama la atención algo. Ramírez Cuevas, el antes coordinador de comunicación social y hoy jefe de asesores, sigue estando incrustado en Palacio Nacional, pero Ramírez Cuevas es obradorista 100%, lo dejaron para cuidar el changarro. Ramírez Cuevas ya sabía de la orden de aprehensión de Ovidio, de Julio César Chávez Jr., porque está en la misma orden de aprehensión de Ovidio. Entonces, si el gobierno mexicano ya sabía de la orden de aprehensión, sabía que había una orden de aprehensión contra el hijo de Julio César Chávez. ¿Cómo es posible que le permitieran a Claudia Sheinbaum hacer una mañanera donde fuera Julio César Chávez padre a ofrecer una clase masiva de box? Y hasta ahí todavía lo ves deportivo, pero en esa mañanera saca Julio César Chávez un reloj de oro y se lo regala a Claudia Sheinbaum en plena mañanera y se lo pone en la muñequera y Claudia lo acepta, luce el reloj de oro. Es un regalo a un funcionario público de más alto nivel. El padre tiene a un hijo con orden de aprehensión. Los asesores de Claudia Sheinbaum no previnieron que ella iba a recibir este regalo y que iba a quedar exhibida. Hoy Claudia Sheinbaum debería de estar siendo investigada, pues digo, recibió un regalo cuando estaba esta orden vigente y el gobierno pues lo ocultó. Entonces, yo creo, independientemente a que sabemos por qué no lo hicieron, yo creo que se suma a esta serie de actos que hemos estado viendo, donde sí se están entonces golpeando entre los obradoristas y los claudistas. El hecho de que lo haya dejado pasar quienes asesoran y preparan la mañanera, híjole, lo hicieron con toda intención. Sabían que tarde o temprano Claudia iba a terminar exhibida por haberle abierto su corazón a Julio César Chávez, sabiendo ellos que estaba involucrado. Se me hace muy, muy, muy fuerte, pero además, en cualquier otro país, Claudia debería estar en este momento ya abriéndole una investigación a la presidenta por haber recibido ese regalo en plena mañanera. A mí se me hace muy, muy fuerte y es algo de lo que no estamos hablando, pero
Sí, justo cae en lo que dice Adriana. A Claudia Sheinbaum le ponen la cama, se la atienden bonito y va y se acuesta. Entonces, sí veo que Morena en el 2027 y en el 2030 va a tener un gran problema de reacomodos y de jugar a las vencidas entre López Obrador y ella. De acuerdo. Oye, pues fíjense Oigan, que... espérenme, yo quiero preguntar algo, yo quiero preguntarle algo a los dos. A ver, ¿a poco Claudia no sabe nada de eso? O sea, Claudia no sabe, o sea, porque tanto como atenderle la cama a Miguel Manuel, o sea, no sabe que el papá fue, no hay información pública donde se plantea que el papá fue, el papá de Julio César Chávez, ¿no? Lo del Mayo, tienes mucha razón. ¿No sabe lo del Mayo? O sea, son públicas, esas hasta nosotros las sabemos, ¿no? Digo, no necesitamos tener temas de inteligencia. La señora con un Omar García Harfuch que lleva años en materia de seguridad ahí, por eso hablaba de los años que tienen tanto Hertz Manero como Omar García Harfuch en estas áreas de trabajo de seguridad pública. O sea, la señora lo sabe. La presidenta no está ajena a esto. Más bien, la pregunta que yo les digo ahí, ¿por qué lo acepta? Pues lo acepta por complicidad, pues porque, digo, o sea, no veo de otra, o sea, terminaría siendo peor exhibida si no sabía nada. A mí es donde se me hace muy grave. O sea, si juegas a que a la presidenta le ocultan y ella no sabe, pues está muy jodida la cosa. Tenemos una presidenta que no gobierna. Pero si sabe todo, que es muy público, tienes toda la razón, pues entonces son pactos de impunidad abiertos al público, donde se han extendido estos acuerdos que se han denunciado en medios como ProPública, de los acuerdos que tuvo López Obrador de financiamiento de campaña, o el propio Muñoz Ledo, que lo llegó a decir en varios espacios, que el dinero venía del narco para financiar las campañas de Claudia Sheinbaum y de López Obrador. O sea, fue Muñoz Ledo, no fue un periodista. Entonces, sí, es grave, porque como la pones tú, es real. ¿A poco no sabía Claudia? Híjole, la acabas de reventar. Yo todavía me quise ver más sutil con ella. La pregunta no es si no sabía, porque creo que información tiene. La pregunta es si cayó en la trampa en una de sus múltiples distracciones que le estamos notando en su gobernanza. Y creo que el punto más relevante de que si sabía o no sabía es relevante si estuviéramos hablando de una operación, de una transacción, de millones, de un fraude. No es relevante en el momento que ellos se paran desde un halo de moralidad e impunidad que se sabe que, bueno, como confesó su delito Andrés varias veces, son aportaciones, aportaciones penadas por la ley. Recibió un reloj que estaba penado por la ley, y está claramente en la ley. Entonces se sienten impunes, y yo creo que aquí sí le pusieron la trampa y sí está cayendo como está cayendo muchas, porque el tema lo tocaba Adriana hace rato.